Okay, thank you for coming. Be welcome. Let's see, we're going to begin with today's class. Well, as you can see, I have a hat over here. It's a pilgrim hat because for today's class, we are going to talking about Thanksgiving Day. Well, at first, let's go to the versicle for this week. Remember, we have Galatians 5:22 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, godliness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. Okay, this is the fruit of the Spirit. We are going to talking about kindness in this week. Okay, let's go to dictionary.com. Bueno, estamos acá, ¿verdad? Viendo o revisando lo que vendría siendo el versicle. Y claro, ¿verdad? Tenemos por acá lo que vendría siendo la palabra kindness. Vamos a ir a dictionary.com, ¿verdad? Y vamos a volver a buscar esta palabra, pero para ir a su raíz, ¿verdad? Entonces decíamos que la palabra kindness viene de la composición de kind más ness, ¿verdad? Y vamos a ver su definición. Entonces, viene de kind, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí está, kindness. Se nos escapó. Aquí está. Bueno, vamos a ir entonces a revisar nuevamente, pero vamos a irnos a la raíz, que es kind, esta de acá. Bueno, la palabra kind tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? En sí. Podemos ver por acá el que comenzamos con kind, luego es como es un adjective, entonces es de los que se les agregan la ER o la EST para hacerlo superlative form y pues resulta kinder y resultaría kindest. Kinder y kindest. Cuidado con este porque lo podríamos leer como kinder, pero esa ya es otra cosa. Y quiero aclarar que esta palabra kind para el habla anglosajona, es decir, para el inglés, pues significa lo que hemos dicho, que puede ser sinónimo de amabilidad o de alguien bueno o de alguien benevolente, de alguien amable. Sin embargo, ¿verdad? Para el área de los alemanes usan esta palabra también, ¿verdad? Y esta palabra, de acuerdo a los alemanes, se pronuncia como kin, y pues cuando se usa como kin se refiere a niño, a un niño. De allí viene el vocablo de los kinder, no es del inglés, es más bien originario, digamos, de Alemania. Es más bien los alemanes son los que bautizaron a los jardines de niños con ese nombre. Por eso en inglés cambia un poco, ¿verdad? El concepto. Pero regresando a la palabra, nos dice que es un adjective. ¿Qué puede significar? Number one, have a good or benevolent nature or disposition. Alguien con buena disposición, ¿verdad? O que es benevolente. Y este es el ejemplo, a kind and loving person. Podemos decir, bueno, alguien que es benevolente, alguien que es bueno y que aparte de eso es una persona, loving lo podríamos traducir quizás como adorable, ¿verdad? Como alguien adorable. Bueno, en la number two nos dice, having, showing, or proceeding from benevolence, como kind words. Bueno, teniendo, mostrando, haciendo las cosas con benevolencia. Aquí podríamos decir, bueno, podría ser alguien que sea amable, como cuando decimos, thank you for your kind words, gracias por tus amables palabras. Podríamos verlo como amabilidad. El number three nos dice que puede ser indulgent, considerate, helpful, or maybe human. Y que normalmente cuando se usa así, se dice como to be kind, que podríamos decir, bueno, es alguien que es indulgente, que es considerado, que ayuda o que se muestra como una persona que le gusta ayudar a otros. En resumen, alguien que es humano, ¿verdad? O que tiene sentimientos nobles como humano. Y tenemos to be kind to animals, que podríamos decir, bueno, ser considerado con los animales, ¿verdad? No maltratarlos.
En otro sentido, ¿verdad? Puede ser aplicable a lo de gentle o clement, sinónimo de gentil, clemente, e incluso se puede aplicar a lo que es el clima, como cuando nosotros hablamos de un clima apacible, un clima grato, es decir, que no está haciendo ni está too hot ni está too cold, es un clima agradable. Entonces ahí se habla de kind weather, que vendría siendo como un clima, digamos, agradable, ¿verdad? O eh, que nos causa satisfacción el estado del clima. Y luego hay una definición que viene del British, que es como loving or affectionate, es decir, alguien que es amado o que puede ser, que por su forma de ser, todos lo queremos, ¿verdad? O que es una persona quizás que es digna de nuestro afecto por su forma de ser. Esas son algunas definiciones. Hay algunos synonyms que apuntan a lo que estamos viendo, como tender, compassionate, benign, gentle, ¿verdad? Benigno, gentil, tierno, compasivo. Y luego, ¿verdad? Más adelante, bueno, esta palabra tiene muchas cosas, pero si nos vamos o al origen, viene del Middle English, que era una variante donde se usaba la I, y significaba natural way disposed, es decir, alguien dispuesto naturalmente a hacer el bien. Viene la raíz, como repito, de ese vocablo, no está asociada al latín, sino que viene más del área, digamos, del germano. Cuando decimos germano, no es el alemán actual, ¿verdad? El germano se pone como a la altura del latín en tiempo, ¿verdad? Y pues de ahí se deriva el alemán y se deriva también el anglosajón, es decir, el inglés. Entonces, ahí comprendemos por qué la palabra en alemán y en inglés se escribe igual, pero significan cosas diferentes. Pero posiblemente los alemanes al decirlo como Kind, ¿verdad? Como Kind refiriéndose a niño, que en inglés podría ser un child, en este caso el vocablo, veríamos como esa idea, ¿verdad? Los niños son buenos por naturaleza, ¿verdad? Es decir, su inocencia les hace hacer cosas buenas. Em, por ahí vendría más o menos la comparativa, pero hay otras aplicaciones. Como nombre puede ser a class or group of individual objects, people, animals, the same nature or character, or classified together because they have traits in common like a category. Es cuando usamos, por ejemplo, que decimos kind of music. Cuando decimos, es un tipo, es una clase, es un grupo de objetos, de personas o animales. Entonces, este es otro uso, pero como nombre para la misma palabra. Luego tenemos otras definiciones, ¿verdad? Por acá, pero nos vamos a quedar hasta aquí porque hoy tenemos que hablar bastante del tema que se nos viene de los American holidays. Okay, that's gonna be all about that versicle for this week. Let's go to American holidays. Okay, my first Thanksgiving. Bueno, vamos a leer lo que es el Thanksgiving, ¿verdad? Que es una fecha, decíamos, es el preludio a la Christmas y al New Year's Eve. Es con lo que se arranca. Bien, esta noche, ¿verdad? Les voy a pedir, por favor, que hagamos participaciones voluntarias. I need volunteers. Necesito voluntarios para hacer reading, ¿verdad? Para ir escuchando y practicando el English. Entonces, voy a comenzar. Necesito un participante que nos ayude a leer desde donde dice American celebrates hasta occasion. Ok, Suriel, adelante. Ya tiene ahí raise the hand. Please, come on. Uh, Americans celebrate Thanksgiving on the fourth Thursday of November. Children don't go to school and business close for 4 days. It is a special day for families, and people travel great distance just to be with their families for this occasion. Ok, thank you so much. Veamos que Félix también ha levantado. Ya le voy a dar chance entonces en el siguiente bloque a Félix de participar. Ok, vamos a ir despacito, ¿verdad? Vamos a ir despacito con eso. Nos dice que los Americans celebrate Thanksgiving. Ok, ya tenemos, Alexa también se anota para participar. Excelente, ya tengo dos para los siguientes párrafos. Vamos a ver, comprendamos algo interesante. November
fourth Thursday in November. Esta no tiene, esta celebration, este holiday no tiene una date en específico, o sea, no tiene una fecha. Para este año cayó el 24th, cayó el 24, November 24th. Pero para el otro año se va a mover, porque no es en una fecha en específico, sino que es un day en específico, que es el Thursday. Es el fourth Thursday, es decir, el cuarto viernes. Y aquí comprenderemos, y por eso a relacionar esta festividad al Black Friday, porque lo normal es que ellos se toman el Thursday, el Friday, el Saturday y el Sunday, o sea, se toman 4 días para esta celebración. El propio día es el cuarto jueves de noviembre, ese es el propio día. Pero ya de ahí los demás los dejan como una especie, por lo que dice acá, que people travel across the country. La gente viaja de un lado hacia otro, ¿verdad? En los Estados Unidos para estar reunidos en familia y por eso es que a eso se le llama también el Turkey Day, porque la costumbre es comer lo que es el pavo, ¿verdad? El pavo. De hecho, déjenme decirles, el pavo a veces nos lo enfocan más como navideño, pero para los norteamericanos el pavo es más en este día, y allá para la Navidad servir otros platos, pero tradicionalmente es normal comer turkey para el Thanksgiving y repetirse para lo que sería el Christmas Day. Ok, bien, entonces nos dice School and Business Close. Bueno, lo de los Business Close ya no es tan cierto. Las escuelas sí, ¿verdad? Cierran el jueves y por esa razón de que el viernes es libre también, del Friday, después del Thanksgiving Day, es libre, es que inventaron hacer el Black Friday y va después del Thanksgiving. Ya el Black Friday es como lo nuevo que le agregaron, digamos, los comercios o la parte, digamos, de los business a esta celebración, porque sabían que ellos en esa fecha estaban libres como para ir a hacer estas compras, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ya como una contextualización, porque el Thanksgiving ya vamos a ver desde cuándo viene y pues modernamente le agregaron el Black Friday. Bien, vamos a continuar en el orden, ¿verdad? En el que me levantaron las manitas para las participaciones. Ahorita iría Félix. En el caso de Félix, me va a leer desde This Tradition, desde aquí, desde This Tradition, y me va a llegar hasta donde dice Mayflower. Hasta aquí, hasta Mayflower. Okay, teacher. This tradition started with the Pilgrim Fathers. They were the founders of a colony in North America. These people were Puritans. They were against the Church of England and they suffered religious persecution in England. So they wanted to start a new life. So on the 6th September 1620, 102 men, women, and children left Plymouth in a ship called Mayflower. Ok, thank you so much, Félix. Nada más unas cuestiones, Félix. Recordemos que este es started, es de los que terminan en T, por lo tanto, id, started. Bueno, esta palabra es nueva, ¿verdad? Suena como pilgrim, pilgrim. Luego tendríamos acá también con el wanted, otro que termina en T, ¿verdad? Wanted, they wanted, con el sonido id. Y para las fechas, ¿verdad? Para las fechas, recordémonos que los años en el inglés se dan de la forma más sencilla posible y por eso a nosotros nos cuesta recordarlo. Es dividir el número en 2 bloques y mencionarlo en cantidades, digamos, de 2 cifras. 16, 20. 16, 20. Claro, nosotros lo leemos como 1620 y en inglés se puede leer también así. Diríamos algo como 1000, que sería para los 1600. Recuerden que no es 100, es 100 por la misma regla del sonido id cuando precede una T o una D a la palabra.
y luego diríamos 22. O sea que leído como en español, ¿verdad? Así que vamos leyendo desde los 1000 a los centenas y lo demás, diríamos 1620. That's all. Pero eso nada más se usa en el inglés cuando son, por ejemplo, cantidades de money, cuando hablamos de dinero, ¿verdad? O cuando hablamos de amounts, es decir, de cantidades, pero nunca con los years. Con los years siempre recordemos partirlos en dos. ¿Verdad? Partirlos en dos y entonces diríamos 1620, 1620. Literalmente en español es como decir 1620, pero a nosotros en español se nos dice que eso no es correcto. Ahora, del año 2000 en adelante, pues hay muchas personas que dicen 2020, 2022, ¿verdad? Han agarrado la idea del inglés. Bien, y este nombre también nos podría dar problema, ¿verdad? Que de hecho es el nombre de una ciudad, ¿verdad? En los Estados Unidos. Bueno, pero aquí se refiere a la ciudad en Inglaterra, porque ocurre que estos señores venían de Inglaterra migrando hacia los Estados Unidos. Entonces, allá había una ciudad inglesa, todavía existe, y se pronuncia como Plymouth. Plymouth. No es con la A, no es play, es es con la I corta, Plymouth. Plymouth. De hecho, eso no suena a AU, sino que suena a un schwa. Plymouth. Bien, Alexia, me va a ayudar desde donde dice The Voyage hasta donde dice To Grow Crops. Hasta acá. Okay. The voyage wasn't easy, but finally they arrived in America on of the 11th December 1620. They landed on the northwest coast and they called this place Plymouth. But it was winter and there wasn't much food. They immediately began to build small houses, but it was too late to grow crops. Ok, thank you so much. Nuevamente, este nombre nos cuesta. Es Plymouth. Plymouth. Si lo dicen como A, no, es Plymouth. De hecho, no recuerdo si es un modelo de carro o es una, no, tiene que ser algún modelo de carro que tiene ese nombre incluso. Pero bien, lo vamos a seguir viendo, así que creo que vamos a repetirlo varias veces y nos va a ir quedando. Vaya, llegamos a un punto importante. Hay que ir examinando algunas cosas. En primer lugar, a esto se le llaman los Pilgrim Fathers. Pilgrim Fathers. Yo tengo un sombrero de pilgrim. En Spanish, pilgrim es peregrino. Peregrino. El nombre es porque viajaban. Estaban viajando de un lado a otro. Pero además de ello, estos se les conocen como Pilgrim Fathers, pero eran puritans, eran puritanos. Y nos dice que iban huyendo. ¿De quién? De la Church of England, de la Iglesia de Inglaterra. ¿Por qué? Por religious persecution. Ayer decíamos como antecedente que para todas estas celebraciones, para estos holidays, había algo que los conectaba y es el religious syncretism, el sincretismo religioso. Y por aquí en el origen de esto vamos a ver ello, ¿verdad? Venían estos señores y miren cómo es la cosa. Estamos hablando de 1620. Estos señores venían de Inglaterra, del otro lado del charco, hacia Norteamérica, hacia los United States, que se estaba comenzando a conformar en aquel tiempo. Iban huyendo de ser perseguidos y claro, they thinking about a new life. Ellos pensaban en una nueva vida. En the American Dream. Miren, yo diría como que la historia no ha cambiado mucho, ¿verdad? Quizás los actores sí, pero estos señores iban huyendo de problemas, no solo era persecución,
por sus creencias religiosas como Puritans, ellos prácticamente se aislaban un poco del resto de la comunidad inglesa. Guardaban ciertas creencias o ciertos reglamentos religiosos, ¿verdad? De ahí su nombre de puritanos, ¿verdad? Como de mantenerse puros, y eran muy estrictos. De hecho, la vestimenta que ellos utilizaban, ¿verdad? Que la vemos acá reflejada aquí en estas personas, donde se usa este hat, ¿verdad? Ellas usaban un bonnet también, uno de estos como sombreritos. La forma de vestirse solo con prendas en white and black, ¿verdad? Era todo lo que utilizaban. La normativa, digamos, que tenían para su convivencia, o sea, vivían, digamos, un tanto con eran extremistas, digamos, en cuanto a su forma de ver la vida, ¿verdad? En el aspecto espiritual. De hecho, para los que no lo saben, de los puritanos se derivan quizás los mejores comentaristas, ¿verdad? Bíblicos o estudiosos de la Biblia, se derivan muchos de los puritanos. Pero bien, ¿qué hay en medio de todo esto? En medio de todo esto hay history. Aquí hay un montón de historia que debemos tomarla en cuenta. Y les decía, bueno, si lo ponemos contemporáneamente, pareciera que nuestros Latin people, nuestros pueblos latinoamericanos, están viviendo en la actualidad lo que los puritanos vivieron en ese tiempo, migrando hacia una nueva nación que les daba una nueva esperanza de tener una nueva vida, de dejar de ser perseguidos, de dejar quizás de to be poor, de ser pobres, de una new life, start a new life, dice, y querían iniciar una nueva vida. Me pareciera que esto no ha cambiado mucho. Pero bien, aquí hay algo entre medio, ¿verdad? Aquí hay algo entre medio. Y es que ocurre, ¿verdad? Que en esas fechas hubo un king, hubo un rey, que es el que vamos a ver por acá. Me gustaría más buscarlo en inglés, pero aquí está en español, es Enrique VIII. En English tiene que ser Henry VIII. Henry VIII. En inglés es Henry VIII. Bueno, ese señor era rey de Inglaterra en los años de 15, más o menos pongámoslo ahí en el siglo XV, ¿verdad? Aquí nos dice que fue rey, ¿verdad? Tomó posesión, quiero ver, bueno, a finales, digamos, principios de 1500 y fichas, ¿verdad? Por ahí estaría el bloque del reinado de él. Enrique VIII, en inglés se llama Henry VIII. Henry VIII es el nombre de él en inglés. Primero lo casaron con una señora que se llama Catalina de Aragón. Era un matrimonio arreglado, ¿verdad? Porque la señora Catalina de Aragón, pues, era también noble, ¿verdad? Pero del lado, digamos, español, ¿verdad? Entonces la idea era como unificar reinos, ¿verdad? Entre los ingleses y los españoletes. Pero resulta que él no quería a la Catalina de Aragón. A pesar de eso, tuvieron una hija, ¿verdad? Que ya vamos a hablar de esa hija que se llamó María. De hecho, llegó a ser reina después de él. Que es la que se conoció como Bloody Mary. No sé si han oído hablar acerca de una bebida. Hay una bebida que se llama Bloody Mary, ¿verdad? Ese nombre de esa bebida provino de Mary the First o María la Primera, que fue hija de Catalina de Aragón y de Enrique VIII. Y ya vamos a explicar por qué ella entra ahí en juego y por qué le pusieron Bloody Mary, ¿verdad? Por qué le pusieron así como la María la Sangrienta, ¿verdad? Porque eso vendría siendo el nombre. Pero la situación es que este señor estaba enamorado de otra mujer, que era María Bolena. Pero como ya estaba casado, el papa en turno, el papa de Roma en turno, le dijo que no podía divorciarse, volverse a casar, que la iglesia no le permitía eso. Entonces hubo un pleito ahí entre el Papa y el rey Enrique VIII de Inglaterra. Y ese pleito resultó en que este rey se le cruzaron los cables y dijo, bueno, como
Martín Lutero, ¿verdad? Allá en Alemania está hablando de rebelarse a la iglesia tradicional, está hablando de todo esto, de la reforma de la iglesia, del surgimiento del movimiento protestante. Pues a mí se me ocurre que para cumplir mi capricho de casarme con la María Bolena, ¿verdad? No, perdón, con Ana Bolena, María era la hermana de ella, decidió, ¿verdad? Formar su propia iglesia y fundó lo que se conoce como la iglesia anglicana. Lo de anglicano viene del anglicismo, ¿verdad? Precisamente de los anglosajones, de ahí viene todo eso. Y se le ocurrió, ¿verdad? De que aquí no va a haber papa, yo voy a ser el pope, yo voy a ser el papa. Eso fue lo que vino a decir él, ¿verdad? Me dicen Maybelline, el juego de invocación. Ah, sí, lo de la Bloody Mary también. Hay unos jueguitos por ahí, es cierto, de eso que está la bebida, está el juego, y sí hace alusión a este personaje. Ya vamos a hablar de la hija de Enrique VIII y por eso es que los peregrinos se fueron. Ya vamos a hablar de eso. Bueno, entonces viene Enrique VIII y dice, fundo mi iglesia y yo voy a ser el nuevo papa. Yo voy a ser el nuevo líder. De todas formas, Dios me ha ungido para estar aquí en el trono de Inglaterra y yo voy a hacer las veces del papa. Y como yo voy a ser el papa, yo voy a decir, voy a hacer una iglesia a mi gusto y a mi modo. Y hoy sí me voy a poder casar con la otra. Entonces deja a Catalina, se casa con la otra, ¿verdad? Resulta que este tuvo 6 matrimonios, no solo fue eso, sino que después se casó con otras más. Y viene la situación en la que forma esta otra iglesia. La iglesia anglicana y la iglesia católica en términos de liturgias no son muy diferentes, son bien parecidas en cuanto a sus liturgias. Lo que sí cambia es que no le rinden cuentas al papado y que aparte de eso, los sacerdotes anglicanos sí pueden casarse, no son célibes, o sea, no, como para convencer a los que eran católicos y decirles, bueno, convertite al anglicismo, yo le puedo dar permiso que se casen y que tengan esposa. Y así se formó esta iglesia. Lo chistoso es que después de que este señor se muere, que aquí tenemos más o menos la fecha de la muerte de él, que fue en 1547, ¿verdad? Cuando él muere, su hija, ¿verdad? La primogénita, la que había tenido con Catalina de Aragón, que se tomó el nombre de María la Primera, o Mary the First, viene y tenía como rencor con lo que su papá había hecho de abandonar a su mamá. De ahí entonces comenzó a querer retomar el catolicismo y comenzó a perseguir a todos aquellos grupitos que se habían unido, digamos, a la reforma protestante, entre ellos los anglicanos y los puritanos. Entonces, Bloody Mary, como la apodaron a ella, su reino fue muy corto, cabe mencionar, su reino fue muy corto porque fue una reina, como el nombre lo dice, sanguinaria. O sea, ella mandó a matar a un montón de gente. Entonces, los pilgrims que estamos viendo acá se fueron huyendo de ella y se vinieron a los United States. Esa es la razón, digamos, de esta migración de estas personas. Entonces nos dice por acá que ellos viajaron en un barco, en un ship que se llamó el Mayflower. Ese era el nombre del barco. Miren, partieron el 11 de diciembre, salieron el 11 de diciembre. Perdón, llegaron el 11 de diciembre, pero partieron en el 6 de septiembre. O sea, estuvieron septiembre, octubre, noviembre. Estuvieron casi 3 meses en la mar para llegar hasta acá. Cuando llegaron, ¿verdad? Llegaron a la parte noroeste, a la costa noroeste de Estados Unidos. Y al llegar allí, se asentaron, ¿verdad? En una ciudad que, claro, tenía su nombre. Pero ocurre que ellos le llegaron a poner el nombre de la ciudad de donde venían, que era Plymouth. Todas las ciudades de los United States, como lo que es New York, New Jersey, New Hampshire, todas esas que tienen New, por lo general son ciudades originarias de Inglaterra y que cuando se vienen los ingleses a colonizar los United States se traen sus nombres. Entonces ellos se trajeron ese nombre y a la fecha esa zona se sigue llamando como ellos lo bautizaron.
Pero nos dice, but it was winter, era el invierno. Recuerden que en esa fecha comienza ya el invierno, ya las primeras nevadas vienen. Y solo les dio tiempo de build the houses, small houses, solo les dio tiempo de construir pequeñas casas. Y no pudieron cultivar nada, no tenían comida. Entonces luego nos dice, the winter was long and a half of them died. Se murió la mitad de ellos. De los 102 se murieron la mitad. Pero luego de que atravesaron esa dificultad, in the spring, es decir, ya para la primavera, había un nativo americano que se llamó Squanto. Squanto era un indio nativo que pertenecía a una tribu que se llama Wanampag. Los Wanampag era la tribu nativa de ahí, ¿verdad? Donde ellos llegaron. Curiosamente, miren cómo es la cosa. Squanto era como una especie de mediador entre los Pilgrims y los Native Americans que ya vivían ahí. Squanto había aprendido a hablar inglés de alguna manera. No se sabe quién le enseñó, ¿verdad? Se piensa que otros que emigraron allí se lograron comunicar con él, pero este Squanto era intérprete. O sea, él era un nativo americano y bilingüe prácticamente. Bien, entonces él les ayudó a saber cómo vivir allí. Les enseñó, dice, a cultivar corn, que es el maíz, y cómo cazar en la zona. Entonces los Pilgrims y los Wanampag se hicieron amigos, dice, y de allí viene la siguiente situación, y es que para el summer, o sea, el siguiente año, ¿verdad? Estamos hablando de 1621, para el siguiente año ya ellos tenían harvest, ya tenían cosecha, lo que les habían enseñado a cultivar allí, los Native Americans ya sacaron su harvest, su cosecha, ya para lo que sería el summer, para el verano del siguiente año. Por ahí es donde ya viene la parte entonces en la cual se da origen a esta celebración, al Thanksgiving. Los Pilgrims, ¿verdad? Decidieron celebrar con una dinner, ¿verdad? E invitaron a lo que eran los Wanampag para celebrar el Thanksgiving Day, que de hecho, debemos adelantar, era una celebración que ya la hacían en Inglaterra. Es decir, los festivales de las harvests, de las cosechas, no es que los Pilgrims se los inventaran. Esto ya venía de tiempo atrás. Si no lo sabemos, el Halloween era previamente a lo que hoy conocemos como Halloween para los celtas, era el cierre del año. O sea, de acuerdo al calendario celta, el año terminaba en octubre, en la fecha de octubre. Y en esa fecha era normalmente el harvest, es decir, el tiempo para recolectar lo que habían sembrado. Y por eso la festividad. Hoy en día le han agregado otros elementos y se convirtió en el Halloween. Pero todo eso forma parte de lo que hemos puesto como antesala, que es el religious syncretism, el sincretismo religioso. Entonces, vean acá cómo no podemos dejar la history detrás de estas celebrations. Hay alguna historia, hay una razón por la cual hay un because de un why y un because de por qué se celebran las cosas. Pero a veces no nos damos cuenta. Y esta fiesta es muy norteamericana, pero también tiene una versión de los canadienses. Los canadienses también tienen un Thanksgiving Day y, por cierto, no lo celebran el mismo día que los norteamericanos. La celebración es parecida, pero no es en la misma fecha. Bueno, vamos a dejar el texto hasta acá el día de ahora, ¿verdad? Y vamos a continuar en la siguiente clase. Bueno, mañana no vamos a tener actividad, nos veríamos hasta el Friday, donde vamos a cerrar con este tema y con algunas actividades y algunas questions que se encuentran en el material. Okay, everybody, thank you for coming and thank you for staying with me for today's class. That's gonna be all. Have a good one and take care. Goodbye. Bye. Thank you. Have a good one.